Túneles, primera parte. Abriendo la tierra. Clock. El pico golpeó en la pared de tierra. Echó chispas al pegar contra un escondido canto de sílex. Atravesó la capa de arcilla y se detuvo en seco. Puede que lo hayamos encontrado, Will. El doctor Burrows avanzó a gatas por la pendiente del túnel, sudoroso y jadeando en aquel reducido espacio. Empezó a excavar la tierra febrilmente, empañando el aire estancado con su aliento. A la luz de las lámparas de sus cascos, en cada paletada de tierra conseguían ver un poco más del viejo encofrado de madera que había detrás, dejar al descubierto la pastillada superficie y el veteado bajo de capa de pez. «Pásame la palanca». Will hurgó en la cartera, encontró la pequeña y gruesa herramienta de color azul y se la entregó a su padre, que se apartaba a la vista del revestimiento de madera que tenía ante él. El doctor Burrows introdujo con fuerza el extremo plano de la barra por entre las tablas y soltó un gruñido cuando volcó sobre ella todo su peso para hundirla y conseguir punto de apoyo. Después empezó a mover la palanca hacia uno y otro lado. Sus tablas crujieron contra sus engarces y se cambaron hasta saltar con un chasquido que resonó en todo el túnel. Will retrocedió un poco cuando llegó hasta él una bocanada de aire cálido y húmedo del inquietante agujero que había abierto su padre. Sin pérdida de tiempo arrancaron otras dos tablas y dejaron a la vista una abertura por la que cabía un hombro. Guardaron silencio. Se miraron e intercambiaron una breve sonrisa de complicidad. Sus caras, iluminadas por las luces de sus respectivos cascos, se veían manchadas como si se hubieran puesto pintura de guerra. Volvieron a prestar atención al agujero y se quedaron mirando con sorpresa las motas de polvo que parecían minúsculas que flotaban en el aire, formando en la negra abertura desconocidas constelaciones. Con cautela, el doctor Burrows se asomó por el bosque, mientras Will se pegaba a su lado intentando atisbar algo. Los haces de luz de las lamparillas de sus cascos se internaron en el abismo e iluminaron una pared curva forrada de azulejo. Los rayos de luz penetraron aún más allá, recorrieron viejos carteles cuyos bordes despegados de la pared se rizaban suavemente como zarcillos de algas que se adhieren al fondo del océano para resistir las poderosas corrientes. Will levantó un poco la cabeza, buscando algo a lo lejos con la vista, y finalmente distinguió el borde de una señal esmaltada. El padre siguió la mirada del hijo hasta que los dos rayos de la luz enfocaron el nombre. Highfield Crossley North. Es esto, Will. Lo hemos encontrado. Su voz emocionada retumbó en los confines húmedos y fríos de la estación de metro abandonada. Notaron en el rostro una leve corriente que recorría el andén y las vías, y que parecía provocada por algo que hubiera despertado aterrorizado ante la intrusión en aquella catacumba cerrada y olvidada durante años. Will pateó con fuerza los tablones que había en la base de la apertura, que desprendieron una lluvia de astillas y trozos de madera podrida, hasta que de repente las tablas cedieron. Pasó como pudo por el hueco, sin soltar la pala. Su padre lo siguió inmediatamente, y los pies de ambos hicieron crujir la sólida superficie del andén. Sus pasos retumbaban y las lamparillas de sus cascos les iban abriendo un camino de luz en medio de la oscuridad. Del techo colgaban montones de telarañas, y el doctor Burrows tuvo que soplar para quitarse una que le había cubierto la cara. Al mover la cabeza, el frontal de su casco iluminó a su hijo, que ofrecía una extraña estampa con la mata del pelo blanco, como caja decolorada por el sol, que sobresalía por debajo del casco lleno de abolladura. Cuando parpadeaba en la oscuridad, el entusiasmo se reflejaba en el azul claro de sus ojos. La ropa de Will tenía el mismo color y textura que el arte. De cuello para abajo estaba tan lleno de barro que daba la impresión de que se trataba de una escultura a la que por un milagro se le hubiese infundido vida. Era un hombre delgado. Su padre, el doctor Burrows, era un hombre delgado, del que no se podía decir que fuera ni alto ni bajo. Tenía la cara redonda, con unos penetrantes ojos castaños, cuya mirada hacía más intensa aún los gruesos vidrios de sus gafas con montura dorada. «Mira, Will, mira eso», dijo iluminando con la lamparilla una señal que se encontraba encima de la abertura por la que acababa de pasar. «Salida», se leía en grandes letras de color negro. Encendieron las linternas de mano.
y sus haces de luz, combinados con los menos potentes de las lámparas de los cascos, atravesaron la oscuridad revelando la longitud total del andén. Colgaban raíces del techo y las paredes estaban cubiertas de vegetación y había manchas verticales de cal sedimentada bajo las grietas por las que se había filtrado la humedad. Desde algún lugar distante se oía correr agua. Menudo descubrimiento, ¿no te parece?, dijo su padre como felicitándose a sí mismo. Piensa que nadie ha puesto los pies aquí abajo desde que se construyó en 1895 la nueva línea de Highfield. Había llegado al final del andén y el doctor Burroughs enfocaba en aquel momento la linterna hacia la boca del túnel del tren que tenía al lado. Estaba tapada por un montón de escombros y tierra. Estará igual al otro lado. ¿Sellarían ambas bocas?, dijo, mientras caminaba por el andén mirando los muros. Podía distinguir azulejos de color crema agrietado. Cada 3 metros aproximadamente había una lámpara de gas y algunas conservaban incluso las pantallas de cristal. Papá, mira aquí, gritó Will. ¿Has visto estos carteles? Aún se pueden leer. Parece que este anuncia terrenos o algo así. Este otro está bien. El circo Wilkinson, instalado en los prados comunales, 10 de febrero de 1895. Y hay una foto, dijo sin aliento a su padre, que se había acercado a él. El cartel había quedado a salvo del agua y podía distinguirse los colores crudos de la luna roja, y enfrente de ella, de pie, un hombre de azul y con sombrero de copa. Y mira este, añadió Will. ¿Demasiado gordo? Ya no. Con las píldoras de la esbeltez del doctor Cord, el grueso trazo del dibujo mostraba un hombre corpulento, con barba, que sostenía un pequeño tarro. Siguieron caminando, bordeando una montaña de escombros que se derramaba por el andén desde uno de los corredores. Por ahí seguro que se pasaba el otro andén, le explicó el doctor Burroughs a su hija. Pararon a contemplar un banco de hierro fundido de estilo recargado. ¿No quedaría bien en el jardín? Bastaría con lijarlo un poco y darle unas manos de pintura, murmuró el doctor mientras la linterna de Will alumbraba una puerta de madera oscura oculta en la sombra. Papá, ¿no había en tu plan una oficina o algo parecido?, preguntó mirando la puerta. ¿Una oficina?, repitió su padre buscando en el bolsillo hasta encontrar el papel que buscaba. Déjame que eche un vistazo. Will esperó y empujó la puerta, que estaba atrancada. Olvidándose del plano, el doctor Burroughs acudió en ayuda de su hijo y trataron entre los dos de abrir la puerta empujando. Se combaba mucho, pero cedió bruscamente el tercer intento. Los dos cayeron al suelo, en el interior de la oficina, cubiertos por un montón de barro que les había caído encima de la cabeza y los hombros. Tosiendo, frotándose los ojos para quitarse el polvo, se abrieron camino entre cortinas de telaraña. «¡Vaya!», exclamó Will en voz baja. En el centro de la pequeña oficina podían distinguir un escritorio y una silla cubiertos de polvo. Con cuidado, el chico pasó por detrás de la silla. Con la mano enguantada, retiró la capa de telarañas de la pared para dejar al descubierto un plano grande y descolorido de la red del... «Debería de ser el despacho del jefe de estación», comentó su padre, limpiando con el brazo el polvo de una parte del escritorio en la que había un papel secante y sobre él una mugrienta taza en su plato. Junto a ella un pequeño objeto descolorido por el tiempo manchaba de verde la superficie del escritorio. «Fascinante. Es un telégrafo de estación de exquisita factura. Yo diría que es de bronce». Dos de las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de cajas de cartón muy deterioradas. Will eligió una caja al azar y se apresuró a dejarla sobre el escritorio, temiendo que se le deshiciera en las manos. Levantó la deformada tapa y observó maravillado los fajos de billetes de tren viejo. Sacó uno de los fajos, pero la banda de goma se deshizo y los billetes se esparcieron por el escritorio. «Están en blanco, aún no los han impreso», comentó el doctor Burroughs. «Tienes razón», confirmó Will, sin dejar de sorprenderse por lo que sabía su padre mientras examinaba uno de los billetes. Pero su padre no escuchaba. Estaba arrodillado tirando de un objeto pesado que se hallaba en un estante inferior, envuelto en una tela podrida que se rompía al tocarla. «Y aquí», anunció el doctor Burroughs, mientras Will se volvía a mirar el bulto, que parecía una vieja máquina de escribir con una larga palanca a un lado. «Tenemos un buen ejemplo de una antigua máquina de imprimir billetes, un poco herrumbrosa, pero se puede limpiar. ¿Para llevar a un museo?». «No, para ponerla en mi colección», contestó su padre, después de dudar un poco. Su rostro adquirió una expresión de seriedad. «Mira, Will, no le vamos a decir nada a nadie sobre esto.
¿Entendido? ¿Qué? Will se volvió frunciendo ligeramente el ceño. Ninguno de los dos iba por ahí pregonando el hecho de que dedicarían su tiempo libre a aquellos sofisticados trabajos subterráneos, y por otro lado, tampoco a nadie le interesaría de verdad. Su pasión común por descubrir cosas enterradas era algo que no compartían con nadie más, algo que los aproximaba el uno al otro, un lazo que los unía. Estaban de pie en la oficina. Las lamparillas de los cascos les iluminaban los rostros. Como su hijo permanecía en silencio, el doctor Burroughs lo miró fijamente y prosiguió. No te tengo que recordar lo que ocurrió el año pasado con la Villa Román, ¿verdad? Apareció aquel eminente profesor, se apropió de la excavación y se llevó toda la gloria. Yo fui quien descubrió ese sitio. ¿Y qué obtuve a cambio? Un diminuto reconocimiento sepultado en su triste ponencia. Sí, lo recuerdo, dijo Will, acordándose de la frustración de su padre y sus estallidos de furia. ¿Y quieres que vuelva a pasar? Claro que no. Bien, esta vez no voy a convertirme en una nota a pie de página. Prefiero que no lo sepa nadie. Esta vez no me lo robarán, ¿de acuerdo? Will asintió con la cabeza, haciendo que la luz del casco subiera y bajara por la pared. Su padre miró el reloj. Tendremos que ir pensando en volver. Vale, respondió el muchacho de mala gana. El doctor Burroughs percibió el descontento de su hijo en el tono de su voz. No tenemos prisa. Podemos explorar el resto con calma mañana por la noche. Sí, ya lo sé, dijo Will con poco entusiasmo, yendo hacia la puerta. El padre le dio en el duro casco unas palmadas de afecto mientras salían de la oficina. Ha sido un gran hallazgo, hay que reconocerlo. La compensación de todos estos meses de excavación, ¿no te parece? Volvieron sobre sus pasos y tras echar una última mirada al andén, se metieron por la abertura. 6 metros más allá, el túnel se ensanchaba de manera que podían caminar uno al lado del otro. Si bien el doctor Burroughs se encorvaba ligeramente, el túnel era lo bastante elevado para que pudiera caminar erguido. Tenemos que doblar el número de cinchos y puntales, dijo el doctor Burroughs, observando la tabla por encima de sus cabezas, porque en lugar de uno cada metro, como dijimos, hemos ido poniendo uno cada 2 metros. Desde luego, papá, respondió Will sin convencimiento. Y hay que sacar esta tierra de aquí, prosiguió su padre, pisando con la bota un montón de barro que había en el suelo del túnel. Es la única manera de ganar un poco de espacio. Sí, claro, contestó Will distraído, sin ganas de hacer nada al respecto. Con mucha frecuencia, la emoción que sentía por el descubrimiento le hacía olvidar las medidas de seguridad que su padre intentaba establecer. Lo que le apasionaba era excavar, y lo único que le apetecía era perder el tiempo en labores del hogar, como nos llamaba su progenitor. De todos modos, este raramente le ayudaba a acabar, y solo aparecía cuando tenía uno de sus presentimientos. El doctor Burroughs silbaba distraídamente mientras se demoraba para inspeccionar una torre de espuertas cuidadosamente apiladas y un montón de tablas. De camino a la salida, se detuvo varias veces más para comprobar los puntales de madera que había a cada lado. Los golpeaba con la palma de la mano y al hacerlo su confuso silbido se elevaba hasta agudos imposibles. Al final del túnel se volvió llano y se expandía en una amplia estancia en la que había una mesa de caballetes y 2 butacas de aspecto lamentable. Descargaron sobre la mesa parte del equipo, antes de ascender por el último tramo del túnel que llevaba a la salida. Justo cuando el reloj del ayuntamiento terminaba de dar las 7, en un rincón del aparcamiento de Temperance Square se elevó un par de centímetros un lateral de una plancha de hierro corrugado. Esto ocurría a comienzos del otoño, y el sol se inclinaba sobre el horizonte cuando padre e hijo, después de comprobar que no había moros en la costa, retiraron la plancha para dejar al descubierto un gran hoyo con armazón de madera. Sacaron un poco más la cabeza para asegurarse bien de que no había nadie más en el aparcamiento, y salieron del hoyo. Tras tapar la entrada, colocaron la plancha en su sitio. Will esparció con el pie un poco de tierra para disimular. La brisa agitaba las vallas publicitarias que cercaban el aparcamiento, y un periódico daba vueltas por el suelo como una planta rodadora esparciendo sus páginas. La luz del sol poniente dibujaba el contorno de las naves de almacenamiento circundantes y se reflejaba en la fachada de tejas rojas de un viejo edificio de viviendas de alquiler. Al salir de allí, padre e hijo parecían un par de buscadores de oro de vuelta a la ciudad después de visitar su mina en las colinas.